Hola, hola, buenas tardes. Muy buenas tardes, compañeros. Aquí estamos de nuevo transmitiendo el siguiente libro que corresponde al día de hoy. Como les había dicho el miércoles, el día de hoy nos corresponde comentar sobre el libro Rubí. Amiga Carito, mira para que, si es sorpresa para ti, para que te des cuenta por qué te digo. Bien, este libro pues lo vamos a empezar a comentar el día de hoy. A mí en lo personal, se me hace muy interesante, se me hace muy bonito. Es una trilogía, es parte de una trilogía que lo escribió la escritora Kerstin Scheer. Ella, eh, pues, lo escribió de tal manera que desde mi punto de vista muy personal tiene muy poquita paja. O sea, va al grano, directo a la trama de la obra. Hay algunos personajes que sirven así como de adornito para la obra, pero en realidad este, la obra, el personaje central es Gwendolyn. Gwen, como le dicen sus amigos, su familia. A ver, nos vamos a esperar un poquito más al ratito para seguir hablando mientras se conectan algunos compañeros, amigos. Empezamos un poquitito tarde nada más, pero es que ya teníamos todo listo y llegó alguien de improviso. Bien, entonces les comentaba que a lo mejor me voy a ver muy repetitiva, que este proyecto consta de 12 obras de las cuales ya las leí todas. Algunas las llevaron a la pantalla, algunas otras no. Algunas sí me gustaría que las llevaran a la pantalla, otras no. Pero eh, esas obras, ¿por qué las escogí? Porque son obras para jóvenes y adultos. Ya ven, los niños, la mayoría no tienen Facebook. Entonces, yo decidí, pues, escoger obras para jóvenes y adultos porque son los que tienen Facebook. Hola, señorita, buenas tardes, ¿cómo está usted? Muchas gracias por estar aquí acompañándonos. Sé que es amiga de mi hija y estoy muy contenta de que no hayan hecho caso omiso a la invitación. Sé que son grandes lectoras porque son jóvenes universitarias. Buenas tardes, Mo García, ¿cómo está usted? Muchas gracias por estar aquí. Les comentaba del libro que hoy vamos a comentar, que es parte de una trilogía que se llama Rubí. La trilogía completa se llama Rubí, Zafiro y Esmeralda. Rubí es el primero de la trilogía y eh, a mí se me hace muy interesante. ¿Por qué razón? Porque el libro tiene poquita paja, bueno, poco relleno, como dicen los autores, ¿verdad? Tiene poco relleno y esta obra va directamente al grano, o sea, lo mantiene a uno totalmente atrapado, emocionado. Gracias a ustedes por estar, Mo García, muchas gracias por estar. Estoy muy contenta de que estén aquí acompañándonos. Esperamos más invitaditos. Pero vamos a seguir platicando un poquito de la obra. Gracias, mil gracias. Estoy muy agradecida. Sé que son grandes lectoras ustedes porque son chicas universitarias y les gusta leer, les gusta la lectura, les gustan las historias interesantes. Esta historia tiene un poco de suspenso, pero es una historia que la chica viaja a través del tiempo. O sea, es una chica que vive en una gran mansión con su mamá, con su abuela, con su tía abuela,
con Charlotte, la hija de su tía, ella y un hermanito. Ellos son los que viven en esa casa y tienen un gen. Ellas tienen un gen, esa familia tiene un gen que las hace trasladarse, viajar a través del tiempo, ya sea hacia el pasado o hacia el futuro, dependiendo. Pero hay otra familia donde ese gen se transmite nada más a los varones y de igual forma se trasladan hacia el presente o hacia el pasado. Perdón, hacia el futuro o hacia el pasado. Son familias totalmente diferentes. La familia de Gideon es la que donde el gen es transmitido a los varones y la familia de Gwendolyn es donde se transmite a las mujeres. Están preparadas Charlotte y no preparadas las dos. Tienen más o menos la misma edad Charlotte y Gwendolyn. Más o menos en la edad que tienen, que oscilan entre los 15 y los 16 años, es cuando se debe de manifestar ese gen. Entonces todo mundo creía que porque de acuerdo a las estrellas y de acuerdo a la fecha y a la hora en que habían nacido, ya sea los varones o las mujeres, se le iba a transmitir ese gen. Entonces todo el mundo creía que la indicada en este caso era Charlotte. ¿Y cómo iban a saber si era Charlotte o era otra persona? Ah, pues, hola Moni, ¿cómo estás? Qué bueno que estás aquí, mija. Aquí están tus compañeras. Me da mucho gusto, gracias por invitarlas. Esperemos también opinen. Mo García, muchas gracias por tu risita, gracias. Bien, entonces les decía que Gwen y Charlotte más o menos oscilaban entre la misma edad, pero todo el mundo creía, desde la mamá de Charlotte, la abuela, la tía abuela, los doctores, incluso hasta un maestro que estaba involucrado en este asunto, creía que la indicada para viajar en el tiempo era Charlotte. Nunca voltearon a ver a Wayne, jamás. Pero les comentaba, ¿cómo es que se manifestaba este gen? Pues con unos pequeños mareos, se mareaban, perdían el conocimiento y despertaban, ya sea en el pasado o en el futuro. Y al principio les comentaba anteriormente que Gwen se enamoró. Hola señorita, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por estarme acompañando en este gran proyecto que me tiene tan, pero tan entusiasmada. Gracias, Mari Careño, Marel, muchas gracias. Entonces les comentaba que pues con los pequeños mareos se desmayaban, un pequeñito desmayo, cuando despertaban, ellas ya estaban en otro tiempo, sea pasado o sea futuro. Pero como toda la atención estaba concentrada en Charlotte la estuvieron preparando toda su vida para que cuando el momento llegara no se asustara y supiera hacer las cosas como deberían de ser. Sin embargo, pues a Gwendolyn la tenían ahí como la sobrina, entonces Charlotte pues era una niña, como ella era la que tenía por las fechas de nacimiento y la hora y todo ese asunto, todo el mundo creía que ella iba a ser la elegida, pues se creía la gran cosa. Y ya Gwendolyn siempre trataba de hacerla menos, de verla chiquita, de humillarla, y ella se sentía más que Gwendolyn. Y así se va desarrollando la historia. Les decía, hay pocos personajes. Hola amiga, ¿cómo estás, Adi? Me da mucho gusto que estés aquí presente. Ya también por ahí vi a Carlita, tu hija. Muchas gracias, les agradezco. Amiga, compañerita, jefa, a la orden, ¿cómo está usted? Bien aquí, mire, para que vea que sí trabajo, ¿eh? Bien, entonces les decía
que pues Gwen era como una niña así como que X, ahí por un lado en la casa, y poca atención le ponían, porque la atención grande era para Charlotte, porque ella iba a ser la elegida, según todo mundo. Entonces, resulta, les contaba que hay muy pocos personajes, ya se los comenté, el resto de los personajes están así como de adorno en la obra, pero hay un personaje que a mí me gusta mucho. Aparte de que Gwen es el personaje central, a mí me gustan mucho las gárgolas. No las conozco en persona, pero quiero que sepan que me las imagino así, miren, con una cola larga, con una punta como de lanza, con manitas chiquititas y cara de ratón, unas orejotas grandototas y unos ojos grandes, grandes, y cuando se ríen hacen bastante ruido. Así me las imagino yo, las gárgolas. Y según la historia, así como se va desarrollando, las gárgolas son chismosas, porque atraviesan hasta las paredes para andar viendo qué hacen, traer la información de otro lado, contársela a X o Y personaje, y se me hacen unos personajes muy simpáticos, eso me hacen mucho reír en la obra, aunque también tiene algo de suspenso, poquito de suspenso, pero es una obra que mantiene a uno atrapado desde el momento en que lo empieza uno a leer. Desde ese momento empieza uno a estar atrapado por la obra. No vamos a entrar tan a platicar demasiado. Ahorita esperemos un ratito más que se reúnan más personas para empezar a leer. Les comentaba, esta trilogía, aunque la llevaron al cine, no, no tuvo el éxito que tuvo la obra. A mí en lo personal la película no me gusta. Aquí sí no les recomendaría la película por ningún motivo, porque la película como que quiso hacer un refrito, un revoltijo de la trilogía que se llama Rubí, Zafiro y Esmeralda, lo revolvió de tal manera que no se le entiende nada, incluso metió cosas que nada que ver con la obra, y esa es la razón por la que no me gustó la película. De hecho, hicieron dos. Una la hicieron en Alemania, y a mí no me gustó ninguna de las dos. Intenté ver las dos por eso de hacer las comparativas, pero no me gustó. No hay como la obra escrita, porque uno se va imaginando los personajes. Como les decía hace ratito de las gárgolas, a mí ese personajito se me hizo como la pimientita en el guisado, porque me gustó mucho la actitud de la gárgola. Yo me la imagino así, no sé cómo sea, no las conozco físicamente, pero yo así me las imaginé, la dichosa gárgola. Bien, les comentaba que la trilogía tiene cosas muy bonitas. Habla de amor, donde Gwen finalmente encuentra el amor, pero eso no es la trama principal. ¿Sí me explico? Eso como que del enamoramiento de Gwendolyn pasó a segundo plano. Lo más interesante aquí es el viaje que ella hace a través del tiempo, y que dentro de esos viajes que hacía, en ese ir y venir, se enamora. Pero no es lo principal de la obra que ella va a viajar en el tiempo para enamorarse. No, ese no era su objetivo. Incluso ni siquiera les voy a decir cuál era el objetivo de esta familia, pues media rara, ¿verdad? Porque digo, a mí sí me gustaría viajar en el tiempo, pero nada más al pasado, para ver a las personas que ya no están conmigo, pero no para aventurarme así como ella. La verdad no, me daría como que cosita, ¿verdad? Bien, les seguía comentando que de esta obra, pues la película no me dejó nada. Una cosa que tiene este libro, deja el final abierto.
Deje el final abierto, quizá, no les voy a decir por qué, quizá sea porque continúa con Zafiro y Zafiro después Esmeralda o por otras razones. Pero tiene un final abierto donde cada uno de nosotros, lectores, podemos darle el final que nosotros queramos. O imaginarnos cómo nos gustaría que hubiera terminado el primer tomo o cómo nos hubiera gustado que el final de Charlotte, cómo nos hubiera gustado que hubiera sido la vida de Gwendolyn y todos estos rollos, ¿verdad? Bien, entonces les comento, yo creo que ahorita ya nos vamos a poner a leer una parte, no les voy a leer todo porque esa no es la idea, una parte de la obra como una probadita para que ustedes después se emocionen y quieran leer la obra completa, porque no es una obra delgadita, como lo pueden ver. Incluso esta obra tiene varias presentaciones en la portada. Esta es la portada que nosotros tenemos, digo nosotros, porque mis libros no son míos, mis libros son de toda la familia, porque todos los leemos. Entonces nosotros tenemos esta portada, pero hay otras como más llamativas, como con mucho color. Sí, Moni, que por qué se llama Rubí. Bien, Moni, no te voy a decir por qué se llama Rubí. Yo creo que lo más interesante es que tú ya sabes porque ya lo leíste, pero ya me vas a hacerle spoiler a mi libro, Moni. Deja que mis lectores lo lean, investiguen, descubran por qué se le dice Rubí. Y si no, bueno, pues te invito a que tú lo hagas, ¿de acuerdo? A ver, hermosa, diles por qué se llama Rubí. ¿De acuerdo? Bien. ¿Lo dices o empezamos a leer? Bien. Y el libro dice así. La primera vez que noté un mareo fue el lunes por la mañana en la cafetería de la escuela. Durante un instante tuve una sensación en el estómago como si estuviera en una montaña rusa bajando a toda velocidad desde el punto más alto. Duró solo 2 segundos, pero fue suficiente para que me volcara un plato de puré de papas con salsa sobre el uniforme. Los cubiertos rebotaron tintineando contra el suelo, aunque conseguí sujetar el plato a tiempo. De todas maneras, ese menjunje sabe como si lo hubieran recogido del suelo, me dijo mi amiga, mientras yo limpiaba como podía la porquería. Naturalmente todo el mundo me miraba. Si quieres, puedes embadurnarme la blusa con mi comida. No, gracias. Aunque casualmente la blusa del uniforme de Saint Lennox tenía el mismo color que el puré de papas, la mancha llamaba desagradablemente la atención. De modo que me abroché la chaqueta azul marino para taparla. Vaya la pequeña Gwen. Ya está jugando otra vez con la comida, exclamó Cynthia Dill. Sobre todo, ni se te ocurra sentarte a mi lado, babosa apestosa. No te preocupes, Sin, es lo último que haría. Por desgracia, mis pequeños accidentes con la comida en la escuela se repetían con bastante frecuencia. Hacía solo una semana, una gelatina de fruta verde me había saltado de molde de aluminio y había aterrizado 2 metros más allá. En los espaguetis a la carbonera de un alumno de quinto la semana anterior se me había volcado el jugo de cerezas y había salpicado a todos mis compañeros de mesa, que parecía que hubieran pescado el sarampión, por no hablar de las veces en que me había metido la estúpida corbata del uniforme en la salsa o el jugo o el café. Aunque anteriormente nunca había sentido vértigos, pensé que probablemente eran imaginaciones mías. Lo que ocurría era que desde hacía un tiempo en casa solo se hablaba de mareos, aunque no de los míos, sino de los de mi siempre encantadora y perfecta prima Charlotte, que se estaba comiendo a cucharadas su puré de papa sentada junto a Cynthia. Toda la familia esperaba que Charlotte empezara a sentir vértigos.
Había días en que Lady Arista, mi abuela, le preguntaba cada 10 minutos si notaba algo raro. Y mi tía Glenda, la madre de Charlotte, aprovechaba los intervalos para repetir exactamente la misma pregunta. Y cada vez que Charlotte renegaba con la cabeza, Lady Arista apretaba los labios y la tía Glenda suspiraba, aunque también podía hacer a la inversa. Los demás, mamá, mi hermana, Caroline y mi hermano Nick, mi tía abuela, Modi y yo poníamos los ojos en blanco. Naturalmente era excitante tener a alguien en la familia con el gen de los viajes en el tiempo, pero con los años todo ese asunto había ido perdiendo interés y estábamos hasta la coroniña del teatro que se montaba en torno a Charlotte. La propia Charlotte acostumbraba a ocultar sus sentimientos tras una misteriosa sonrisa de Mona Lisa. Yo, en su lugar, tampoco hubiera sabido si debía alegrarme o enojarme por la ausencia de vértigos. Bueno, para ser sincero, supongo que me habría alegrado. Yo era más bien del género asustadizo. Me gustaba la calma. Tarde o temprano llegará, decía Lady Arista todos los días. Y tenemos que estar preparados para cuando eso ocurra. De hecho, después de la comida en la clase de historia de Mr. Whitman, efectivamente ocurrió. Yo me había levantado con hambre de la mesa. Para colmo, había encontrado un pelo negro en el postre. Compota de grosella con pudín de vainilla, y no había podido decidir si era mío o de alguno de los ayudantes de cocina. Fuera como fuese, aquello me había hecho perder definitivamente el apetito. En clase, Mr. Whitman nos devolvió la prueba de historia de la última semana. Veo que se habían preparado bien para el examen, especialmente Charlotte, una sobresaliente. Charlotte se apartó de la cara uno de los resplandecientes mechones pelirrojos y dijo, ¡oh! Como si el resultado fuera una sorpresa para ella, cuando sacaba siempre las mejores notas en todas las asignaturas. Pero esa vez, Leslie y yo también podíamos estar satisfechas. Las dos teníamos un notable alto, a pesar de que nuestra buena preparación había consistido en mirar la película sobre la reina Isabel con Kate Blanchett en DVD, mientras nos atiburrábamos de papas fritas y helado. Aunque también es verdad que habíamos estado siempre atentas en clase, lo que, por desgracia, no podía decirse que pasara en otras asignaturas. Ocurría sencillamente que las clases de Mr. Whitman eran tan interesantes que no te quedaba más remedio que escuchar. El propio Mr. Whitman también era muy interesante. La mayoría de las chicas estaban enamoradas secretamente o no tan secretamente de él. Igual que nuestra profesora de geografía, Mr. Gunther, que se ponía roja como un tomate cuando Mr. Whitman se cruzaba con ella. En cualquier caso, todo el mundo estaba de acuerdo en que estaba como un tren. Todo el mundo, excepto Leslie, que pensaba que parecía una ardilla de dibujos animados. Cada vez que me mira con esos ojazos cafés, me entran ganas de darle unas nueces, decía, e incluso llegó al extremo de dejar de llamar ardilla a las ardillas del parque para pasar a llamarlas Mr. Whitman. No sé por qué aquello era, de algún modo, contagioso, y al final yo también decía siempre cuando una ardilla se acercaba brincando, mira, a ese Mr. Whitman tan pequeña y gordita, ¿verdad que es una monada? Debido a esta comparación con las ardillas, Leslie y yo éramos las dos únicas chicas de la clase que no estábamos perdidas por Mr. Whitman. Yo lo intentaba una y otra vez, aunque solo fuera porque todos los chicos de la escuela eran terriblemente infantiles. Pero no sería de nada. La comparación con las ardillas se me había metido en la cabeza y nadie experimentaba sentimientos románticos hacia una ardilla. Cynthia había hecho correr el rumor de que Mr. Whitman había trabajado como modelo mientras estudiaba en la universidad. Como demostración, había recortado un anuncio de una revista en el que un hombre que se parecía bastante a Mr. Whitman se enjabonaba con el gel de ducha. Pero
Aparte de Cynthia, nadie creía que el hombre del gel fuera Mr. Whitman. El modelo tenía un hoyuelo en la barbilla y Mr. Whitman no. Los chicos de la clase, en cambio, no estaban tan entusiasmados con Mr. Whitman, sobre todo Gordon Gordenman, que no podía soportarlo. Hay que decir que antes de que Mr. Whitman llegara a la escuela, todas las chicas de nuestra clase habían estado enamoradas de Gordon, incluida yo, aunque me cueste reconocerlo. Pero entonces yo tenía 11 años y Gordon aún era una monada, mientras que ahora, con 16, no era más que un estúpido que desde hacía un par de años se encontraba en un estado de cambio de voz permanente. Por desgracia, los gallos y la voz de bajo no le impedían decir estupideces sin parar. Gordon estaba terriblemente indignado por haber reprobado en la prueba de historia. Esto es discriminación, Mr. Whitman. Merecía como mínimo un notable. No hay derecho a que me ponga notas tan bajas solo porque soy un chico. Mr. Whitman le quitó el examen de la mano y lo ojeó. Isabel I era tan espantosamente fea que no consiguió tener a ningún hombre. Por eso todo el mundo la llamaba la Virgen Fea, leyó. Se oyeron unas risitas ahogadas. ¿Qué pasa? Es verdad, se defendió Gordon. Con esos ojos de besugo, esos labios apretados y pelos de loca. Habíamos tenido que estudiar a fondo las pinturas de los Tudor que había en la National Portrait Gallery. Y efectivamente, en aquellos cuadros Isabel se parecía más bien poco a Kate Blanchett, pero primero tal vez en aquella época se consideraba que los labios finos y los narices grandes eran el colmo de la elegancia. Y segundo, la ropa que llevaba era realmente fantástica. Y además, aunque Isabel I no tenía marido, había tenido un montón de relaciones, entre otras, una con Sir, ¿cómo se llamaba? En la película del papel lo interpretaba Cliff Owen. Isabel se llamaba a sí misma la Reina Virgen, explicó Mr. Whitman a Gordon porque se detuvo en seco. ¿No te encuentras bien, Charlotte? ¿Te duele la cabeza? Todos miraron a Charlotte, que se estaba sujetando la cabeza con las manos. No, solo que estoy un poco mareada, dijo y me miró. Todo me da vueltas. Cogí aire, al parecer había llegado el momento. Nuestra abuela estaría encantada y la tía Glenda aún más. Cogí aire, al parecer había llegado el momento. Nuestra abuela estaría encantada y la tía Glenda aún más. ¡Hola! ¡Qué padre! Me susurró Leslie al oído. ¿Ahora se volverá transparente? Aunque Lady Arista se había encargado de inculcarnos con la cabeza desde pequeños que en ningún caso, sin excepción, debíamos hablar con nadie de las peculiaridades de nuestra familia, yo había decidido por mi cuenta hacer una excepción con Leslie. Al fin y al cabo, era mi mejor amiga. A mí, las mejores amigas no tienen secretos. Por primera vez desde que la conocí, lo que he mirado era toda mi vida. Charlotte parecía casi incapaz de valerse por sí misma, pero yo estaba preparada y sabía lo que había que hacer. La tía Glenda no se había cansado de recordarme. Acompañaré a Charlotte a casa, dije a Mr. Whitman y me levanté, si le parece bien. Mr. Whitman seguía con la mirada fija en Charlotte. Me parece una buena idea, Gwendolyn, respondió. Que te mejores, Charlotte. Gracias, murmuró Charlotte y se dirigió hacia la puerta con paso vacilante. ¿Vienes, Gwen? Me apresuré a cogerla del brazo. Por primera vez me sentí importante en presencia de Charlotte. Era una sensación agradable poder ser útil para variar. Sobre todo, llámame y explícamelo todo. Tuvo tiempo de susurrarme Leslie. En el pasillo, la zozobra que había experimentado Charlotte ya se había volatizado. De hecho, me dijo que antes de marcharse quería escoger sus cosas de su casillero. La sujeté con fuerza de la manga. Olvídalo, Charlotte, tenemos que ir a casa lo más rápido posible. Lady Arista ha dicho. Ya se me ha pasado, dijo Charlotte. ¿Y qué? De todos modos, puedes volver en cualquier momento. Charlotte dejó que la arrastrara en la dirección contraria. ¿Dónde en demonios tengo el gis?
sin dejar de caminar, empecé a revolver en el bolsillo de la chaqueta. Ah, aquí está. ¿Y el celular quieres que llame a casa? ¿Tienes miedo o pregunta más tonta? Lo siento, es que estoy nerviosa. Tranquila, no pasa nada. No tengo miedo. La miré de reojo para comprobar si decía la verdad. Lucía su sonrisa de superioridad de Mona Lisa y era imposible descubrir qué sentimientos se ocultaban tras ella. ¿Quieres que llame a casa? ¿Y de qué serviría? Replicó Charlotte. Solo pensaba. Es mejor que lo de pensar me lo dejes a mí, me replicó Charlotte. Y por hoy vamos a dejar la lectura así y vamos a hacer algunos comentarios si alguien tiene alguna pregunta. Eri, qué bueno que estás aquí, gracias. Erika González, Erika de Tlajomulco, gracias, hija. Marisol, muchas gracias. Claro que sí te alcanza, amiga, sí te alcanza la cuarentena, vas a ver que esto se va a alargar, vamos en la fase 3. Y si no, son sugerencias que ustedes pueden ir anotando, irla leyendo poco a poco, porque tampoco la economía está así como que para, comprar muchos libros. Posteriormente vamos a ver la posibilidad de conseguirlos en PDF y para podérselos mandar las personas que gusten, se los podemos mandar. Y digo, se los podemos porque yo siempre necesito que me ayuden mis hijas. Bien. Moni. Ah, ¿verdad? Entonces que lo lean. ¿Quieres que le hagan spoiler a mi libro? No, señorita, que lean el libro para que sepan por qué se llama Rubí y por qué se llama Zafiro y por qué se llama Esmeralda el tercero. Bien, les comentaba. Es una pequeña, unas cuantas páginas las que yo leí, pero la obra de principio a fin nos tiene atrapados de una forma muy emocionante que necesitamos para empezar a leer la obra, escoger el momento adecuado, porque ya no se puede soltar. Es uno de esos pocos libros que he encontrado en el transcurso de mi larga vida, que lo empiezas a leer y ya no lo puedes soltar. Yo lo leía caminando en la calle, en el camión, en el trabajo, en cualquier espacio que tenía, hasta cuando iba al baño me lo llevaba y seguía leyendo. Aquí en su casita también me acostaba y en lugar de ver la televisión me ponía a leer el libro. Fue una saga que mis hijas y yo la leímos como en 15 días las tres. Las tres la leímos, mis tres hijas y yo leímos esa saga en 15 días. O sea, nos íbamos prestando los libros. Yo leí primero uno, se lo pasé a Moni, luego Moni a Marisol, y luego ya empecé con el segundo, y así, mientras ellas leían el primero, yo leía el segundo, y terminamos de leer la saga completa. Está muy interesante, aunque son 3 tomos, y se supone que por ser tomos tendría que tener un principio y un fin. No, perdón, los tomos no tienen fin, tienen continuación en el segundo tomo y en el tercero. Les decía, este libro tiene el final abierto, o sea, no termina como que a la hora de terminarlo yo dije, les comenté a mis hijas, este libro me quedó a deber. Este libro no terminó como a mí me hubiera gustado que terminara. Este libro me hubiera gustado que terminara así, o así, o así. O hubieran agarrado a Charlotte, le hubieran dado unas 20 cachetadas por vanidosa y orgullosa y creída, o no sé, agarrar a las gárgolas y aventárselas a Charlotte para que se asustara, porque no creo que ella hubiera aguantado todo lo que Gwendolyn aguantó en este transcurso de los viajes hacia el pasado, que a mí se me hicieron muy interesantes, aunque Gwendolyn no conocía la historia. Entonces, poco conocía de la historia de ese lugar, y cuando caía en ese lugar, o sea, ella se desmayaba,
perdía la noción del tiempo, despertaba y se encontraba en el mismo lugar, pero en otra época. Exactamente en el mismo lugar, pero en otra época. Entonces ella de la historia de ese lugar conocía lo indispensable. O sea, a ella no la habían preparado. No la habían preparado para nada. Entonces, todo lo que ella veía y con lo poco que conocía de la historia, se le hacía sumamente interesante. Se le hacía sumamente interesante y poco a poco se iba como que acoplando a esos viajes que le llegaron así inesperadamente, porque ella no los esperaba. Aquí la que esperaba esos viajes y a la que habían preparado era Charlotte, no a Gwen. Bien, entonces, Gideon, ¿qué papel juega Gideon en esta obra? Gideon, pues es el integrante de la otra familia, donde el gen se transmite a los hombres y donde también ellos hacen viajes, pero finalmente por ahí hacen unos viajecillos juntos y se pone más interesante la historia cuando ellos empiezan a viajar juntos, pero ya como, porque a Gideon sí lo habían preparado, a Gwendolyn no, a la que habían preparado era Charlotte, porque ella era la, de acuerdo a las, como les había comentado, no sé, la posición de las estrellas, la fecha de nacimiento, el año, no sé, ella era la indicada para hacer esos viajes y a Gwendolyn no la habían preparado, entonces todo para ella era nuevo. Bien, entonces, a ver, vamos a ver los comentarios para contestarles. Eddie Isley, si te alcanza la cuarentena poco a poco, primero uno, después otro, eso es nada más como cuando vamos a una degustación de algunos platillos, es lo que intento hacer, una degustación de obras, que ustedes se queden con esa inquietud de leer tal o cual obra. Vienen otras muy bonitas también, como dice Moni, usted puede, échele ganas, sí puede. Aquí vamos a estar echando porras. Gracias, Marisol, hija de mi corazón. Hola, mi hermosa, ¿cómo estás? Erika González, saludos, ¿cómo estás? Erika de Tlajomulco, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saber de ti, saber que me acompañas en esta como lo que era, que me pegó de repente y terminó el proyecto y con todas sus vicisitudes y sus malos ratos y todo lo que ustedes quieran, aquí estoy, tratando de hacer lo mío. Hola Marisol, ¿cómo estás? Me da mucho gusto verte. Sé que todos ustedes están trabajando, Erika y tú, están trabajando, échenle ganas. Yo desde aquí las apoyo, si de algo les sirven mis lecturas y tienen alguna sugerencia, igual ya habrá algún momento en que nos sentemos a platicar y comentemos las lecturas. Me da mucho gusto saber de ti. Bien, les comentaba que el primer libro que leí, que fue el día 27 de abril, ya lo tengo en PDF, que se llama Yo antes de ti. Esa obra también está muy bonita. Ese lo tengo en PDF. Quien guste puede, puede mandarme un mensajito y yo se los mando por PDF para que los empiecen a leer, las que no lo tengan. Y ya posteriormente, pues el libro de ayer que leímos, que es La chica del tren, que fue la chica del tren, antier, fue La chica del tren, también está bien interesante, pero bien bonito La chica del tren. Y ahora la trilogía de Rubí, Zafiro y Esmeralda, bueno, pues ¿qué les puedo decir? Creo que entre mis hijas y yo estuvimos escogiendo obras que ellas leyeron y que yo no había leído y que me di a la tarea de leerlas porque ellas me las recomendaron y que me gustaron y que vi que no nada más, me voy a confesar, no nada más la novela postrevolucionaria, que era lo que a mí me gustaba, existía. Me doy cuenta que existen escritores nuevos
que escriben muy bonito y muy interesante y muy ameno, con lenguajes muy coloquiales. Claro que de repente por ahí los personajes les ponen unos nombres medio difíciles de pronunciar, pero no importa. No importa, si hay algunas palabras, hasta nos sirve. Si hay algunas palabras que no entendamos, pues bueno, nos sacamos el diccionario, investigamos y volvemos a retomar nuestra lectura, ¿verdad? Quien guste que le mande el libro de Yo antes de ti, se lo puedo mandar. Carlita, Carlita Estrada, esta obra se me hace muy interesante, está como muy ad hoc para ustedes los jóvenes, aunque a mí me gustó, digo, ya estoy ruquita de la piel, pero mi corazoncito sigue estando jovencito. Y los gustos también, o sea, eran obras que mis hijas habían leído y que yo no les ponía atención para nada. Entonces ya cuando ellas me las empezaron a recomendar, pues empecé yo, digo, bueno, pues que las tiene tan entretenidas, ¿verdad? Voy a empezar yo a leerlas y es por eso que empecé a tener estas obras, no son mías, son de ellas que nos estamos prestando y todos los libros que hay aquí en casa, quien guste venir, esta es su casa, no son míos, son para compartir con todos, con todas las personas que quieran. A ver, Moni. Sí, Moni, es ficción, pero no es una ficción que me parezca como muy, como muy de mentiritas. Es una ficción que te hace como que viajes con ellos en ese tiempo y en ese espacio, en ese momento, como viajar con ellos. Yo incluso hubo momentos en que me sentí parte de la obra, en que me sentí angustiada, que sentía maripositas en el estómago cuando iba por esos túneles oscuros y que no sabíamos ni qué iba a pasar, ni qué iba a salir a la vuelta del túnel. Se hace muy interesante. Eddie Shield, felicidades, gracias. Victoria Salines, Victoria Salinas, ahora que están de vacaciones forzosas, ¿verdad? Para empezar a leer. Fíjense, mi hija hace este comentario que se me ha pasado. La forma de vestir de esa época, como tipo muy afrancesada, las casas además que había, que no eran casas chiquitas como hoy, eran unas mansiones grandísimas, aunque Wynne está en la época actual, ya había cambiado mucho la ciudad. Cuando ella hizo su primer viaje al pasado, entonces se para, dice, bueno, estoy frente a las escaleras que suben a mi casa, pero no están igual. No están igual como que las baldosas de esa época, incluso la pintura, los barandales, todo es una cosa que uno se imagina mucho, muy bonito. Claro, amiga Adriana, yo pensé que por ser novelas juveniles, ay, no, pues no están hechas para mí. Yo me había como que encerrado en dos géneros nada más. En novela postrevolucionaria y cuentos para niños. Incluso yo antes me hacía decir, soy Evita la que no evita contar cuentos, ¿verdad? Porque siempre me la pasaba contando cuentos, incluso últimamente hace como los últimos años pasados, no sé si 2 o 3 años por ahí, empecé con la loquera de caracterizarme de la peor señora del mundo, ¿verdad? Y a los niños les gustó mucho, aunque es un cuento medio rarito, pero está muy bonito. Y yo estaba como muy encajonada en esos dos géneros, infantil, cuento infantil y novela postrevolucionaria. No me daba la oportunidad de conocer las novelas juveniles. Y pensamos que porque como ya estamos así como que ya pisando la tercera edad, no tenemos como que otros gustos, y sí tenemos esos gustos porque a la forma de vestir, pues también me dan ganas de vestirme como los jóvenes con pantaloncitos así ajustaditos y pegaditos y rompiditos. O sea, no me doy cuenta que estoy viviendo una etapa muy bonita de mi vida, porque estoy disfrutando a mis hijas al máximo.
esta cuarentena, o sea, me ha servido de mucho, porque por andar correteando la chuleta para la familia no me daba el tiempo de sentarme a platicar ampliamente con mis hijas. Únicamente decía, ya vine, ya me voy, ya vine, ya me voy, y después cada una tomó su rumbo, se casó y se fueron de casa, me quedé sola y de todas maneras no me daba el tiempo, ¿verdad? Me iba a trabajar y regresaba y ya vine, hija, me voy, me encierro y al día siguiente con mi misma rutina. Esta pandemia me ha hecho como que retomar muchas cosas de mi vida. Por ejemplo, hacerle a mi hija Marisol, que es la que vive un poco más retirado de conmigo, videollamadas. O sea, verla así en vivo, porque no la puedo tener, no la puedo abrazar, no la puedo tocar, no la puedo ver así de frente, porque pues yo soy la que estoy más vulnerable a este problema que estamos viendo ahorita. Pero de todo esto, estoy sacando cosas buenas. Me comentaba mi hija el otro día, mi hija Moni, hace mucho me decía, mamá, ¿ya pensaste qué vas a hacer cuando te pensiones? Y estoy a punto de, o sea, no voy a dilatar mucho tiempo en que ya me pensione. Y le dije, no sé, yo creo que me voy a sentar a vegetar y me voy a morir muy pronto. Yo creo que es lo más posible, lo traía muy metido en la cabeza y ahora veo que no. Ahora veo que no, que hay muchas cosas por hacer todavía y que no me voy a enfadar sin trabajar. No me voy a enfadar sin trabajar. Ah, mi niña ya está haciendo spoiler. Ya está haciendo spoiler. No quería contarles tanto, Moni. Pues sí, es que Win en cada época que se va, se tiene que disfrazar de esa época. O sea, imagínense a doña Eva ahí viajando con el tiempo, vistiéndose de esa ropa tan amplia, tan esponjada de francesa, en la época del porfiriato, parecería piñata, ¿verdad? Con lo gordita que estoy y con esa ropa, pero se me hace muy interesante, porque sí es cierto, como dice Moni, vestirse cada vez de distinta manera para la época en que va a ir. A ella no la habían preparado, entonces ella tiene que estar aprendiendo sobre la marcha, sobre cada viaje que va a hacer, porque de repente llegaron los desmayos muy esporádicos, pero posteriormente como que ella los va sintiendo, como que ella los va sintiendo, y Gideon le ayuda mucho, la va guiando, la va preparando para hacer estos viajes que hace tan bonitos. Bien, amigos, ya no los quiero enfadar, no los quiero enfadar. Me gustaría escuchar algunas opiniones de ustedes. ¿Qué les pareció nuestro libro de hoy, que fue Rubí? Y quiero enseñarles el libro que vamos a leer el lunes. El lunes vamos a leer Zafiro, que es el tomo 2 de la trilogía de Rubí, Zafiro y Esmeralda. Este es el siguiente libro que vamos a leer el día lunes a las 7 de la noche. Espero no haberlos aburrido. Nos vemos la próxima vez. Y ojalá que a alguien le haya interesado alguno de los libros que hemos estado leyendo, y trataremos de buscárselos y de hacérselos llegar por correo, o los subo a mi Facebook y ya de ahí ustedes los pueden jalar, ¿verdad? Ahorita tengo el de Yo antes de ti, que fue el primero que leímos el día 27 de abril. Leímos es el primer libro, y ese también está muy bonito. No son, uno piensa, a veces los jóvenes creen que porque, ay, quiero leer un libro, pero está bien gordote, pero bueno, no importa. O sea, hay libros que no tienen paja, como este caso de esta trilogía. O sea, no tienen relleno, no tiene absolutamente, o sea, es muy poquito, ni se siente el relleno,
para completar la obra. Esta es una obra que entretienes de principio a fin, ¿sí? Yo me había quedado un poco como que desilusionada con el final, pero no, ya posteriormente entendí que el final igual se lo puedo dar yo. Yo me puedo imaginar el final, o eso me obliga a leer Zafiro, a ver cómo continúa la obra, porque yo me imagino que al ser una trilogía, tiene el final verdadero va a ser en el Esmeralda, ¿verdad? Bien, ya no les cuento más. Por el día de hoy es todo. Espero que les haya gustado, que pasen muy bonito fin de semana y nos vemos el lunes, si Dios quiere, a la misma hora y por este mismo lugar. Muchas gracias a todos los que me acompañaron. Muy agradecidos.